Quiebra a la vista. Mi columna de hoy en La República. Modificar la regla fiscal podría quebrar al país. Esta fue la propuesta del director del Departamento Nacional de Planeación para aumentar el gasto público con el supuesto propósito de financiar la transición energética, lo que desató una tormenta que obligó al gobierno a recular. El ministro de Hacienda aseguró que por ahora no tiene planes para modificar la regla fiscal. Sin embargo, sus acciones no corresponden a sus declaraciones. Para ser más explícito, el gobierno puede modificar la regla fiscal vía una ley o hacerlo de hecho al romperla con decisiones fiscales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un organismo técnico e independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, alertó sobre las cuentas alegres que está haciendo el gobierno en el presupuesto general de la Nación para el 2024, pues están sobreestimando los ingresos para aumentar un gasto en 80 billones de pesos, lo cual podría llevar a incumplir la regla fiscal. Por ejemplo, el gobierno estima que se va a obtener 15 billones por acuerdos jurídicos entre la DIAN y las personas en medio de litigios tributarios, un ingreso que nunca se ha contemplado en los presupuestos anteriores. Estos ingresos, además de ser inciertos, son temporales, es decir, en el mejor de los casos se obtendrían en el 2024, pero ya no volveríamos a contar con ellos de aquí en adelante. Además, este comité estima que los ingresos que tiene presupuestado el gobierno por 13 billones, debido a la gestión, antievasión y eficiencia de la DIAN, están sobreestimados y existen dudas sobre este monto. Para rematar, preocupa que una de las fuentes de ingresos es llamada otros recursos de capital, que estiman ingresos por 29 billones, pero no se sabe de dónde provienen. Es decir, el gobierno contempla fuentes de financiación de ingresos dudosas e inciertas, lo que llevará a uno de dos caminos. Por un lado, a que el gobierno se quede sin recursos y deba suspender gastos, o que de facto se incumpla la regla fiscal y se endeude el país de manera insostenible. Si el gobierno insiste en incluir estos ingresos, la ruptura de la regla fiscal es prácticamente un hecho. La quiebra del país está a la vista y representa un costo para todos los colombianos. Si el país entra en default, como técnicamente se llama la quiebra de los países, el gobierno no tendrá cómo pagar la deuda, lo que va a desacelerar la economía, habrá menos empleo y habrá más pobreza. A su vez, la devaluación del peso sería drástica y con ello el costo de vida se dispararía. Lo anterior sin contar la disminución de recursos para los programas sociales. Cerca de 100 billones del presupuesto se obtienen a través de deuda. Si se incumple la regla fiscal o no se paga la deuda, podrían pasar dos cosas. O no nos prestan esos 100 billones o nos toca pagar más por esa deuda. En ambos casos, menos recursos disponibles para la inversión social. Nota: Colombia ha tenido un desempeño macroeconómico y fiscal sobresaliente en los últimos 120 años frente a la región. Solo ha tenido 4 años de crecimiento negativo, no ha pasado por un default desde 1945 y no ha tenido ningún episodio de hiperinflación, mientras que los demás países de la región han tenido entre 16 y 36 años negativos con recesión. Han tenido que estructurar su deuda entre 2 a 9 veces y han experimentado entre 1 y 15 episodios de hiperinflación. No podemos perder la credibilidad que por décadas nos ha caracterizado. Es así que este gobierno debe ajustarse a la regla fiscal y entender que por encima de su proyecto político está la responsabilidad con los colombianos que pasaron, los que están y los que vienen.